Seguimos repasando cómo quedó la reforma laboral luego de la aprobación de la ley Bases. Guillermo Lizarrondo, abogado, está en comunicación con nosotros. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, a ver, tratar de explicarnos cómo quedó finalmente la situación laboral luego de la aprobación de la ley Bases. Bueno, Santiago, en principio me parece fundamental aclarar, porque he tenido muchas consultas, tanto de empleadores como clientes, digamos, trabajadores, sobre esta ley bases que todavía no se encuentra en vigencia, ¿sí? Es importante aclarar que para que la ley entre en vigencia debe ser promulgada por el Poder Ejecutivo, es decir, por el presidente, y debe ser publicada en el Boletín Oficial. Entonces, si bien tenemos una ley que ya ha sido aprobada por el Poder Legislativo, la entrada, digamos, en vigencia específicamente aún no comenzó, ¿sí? Los efectos Bien, jurídicos de la ley todavía no están en vigencia. Ahora, en lo que respecta al derecho laboral específicamente, el Poder Ejecutivo, el presidente en su momento, había sido un poco más ambicioso, si se quiere, en lo que es la reforma del sistema laboral, empezando por el decreto de necesidad de urgencia de diciembre, luego con la ley ómnibus, que no pudo aprobarla en el Poder Legislativo, y en base a negociaciones han ido quitando algunos artículos y modificaciones en la actual ley bases que ahora sí ha sido aprobada. Yo me remarqué algunos puntos, Santiago, que me bien, parecen es importantes interesante, hablar. porque ¿qué pasa con el Bien. DNU? Porque no ha sido rechazado el DNU. ¿Cómo quedan vigentes las rechazos de la ley ómnibus, la aprobación de la ley bases y el DNU? Porque hay como una gran mezcla de cosas que sí estaban, ahora no están, y otras que no estaban y ahora están. Contame bien, Guillermo, qué anotaste vos para todos nuestros oyentes? Perfecto. En términos, digamos, técnicos, el DNU, dictado en diciembre del año pasado, se encuentra en el aspecto laboral, se encuentra suspendido por una providencia, por supuesto, una resolución judicial en lo que es la justicia nacional, ¿sí? Entonces sus efectos se encuentran suspendidos. Pero tu consulta es muy buena, Santiago, porque ese efecto suspensivo podría dejarse de tener y Claro. podría ser vigente si es que la Corte en su momento decide decretar su vigencia. En mi opinión, Santiago, me parece a mí que una vez ya aprobada la ley bases y entrada en vigencia, que va a ser en el futuro, ya el decreto y la suspensión no va a seguir tratándose. Me da la impresión a mí que la Corte Suprema no va a querer inmiscuirse en ese tema de la vigencia del decreto ya teniendo una ley aprobada, Claro. ¿sí? Si la ley no se aprobaba, sí va a tener que expedirse sobre el decreto, por supuesto. A ver, te Eh, pregunto esto, si sobre lo legislado supuestamente no podría haber una marcha atrás sobre algo que ya está legislado y ya tiene que ser ley y está publicado en el boletín oficial, por más que el DNU contradiga en algún punto a esta ley bases. No debería haber una primicia máxima del Estado de Derecho es que las leyes no pueden ser retroactivas, ¿sí? Claro. Esto significa que las leyes, en principio, tienen algunas excepciones en derecho penal, por ejemplo, pero en principio las leyes no pueden legislar hacia atrás, siempre el efecto es a futuro. Bien. Por eso los vínculos jurídicos, los derechos y las obligaciones que ya se encuentran, digamos, efectivizados, no pueden ser transformados por una ley de fecha posterior, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. O sea Entonces, que, las claro, modificaciones futuro. Guillermo, lo único que podemos tener en cuenta en función de lo que vos me estás planteando, que el litigio judicial va a quedar sin efecto, que la ley ómnibus ya no tiene vigencia, es lo aprobado como ley bases. Vamos directamente a los puntos que aprobó en cuanto a la reforma laboral la ley bases. Sí, exactamente. En los puntos, a ver, yo me marqué algunos puntos que me parecen importantes que tienen que ver en lo cotidiano con los trabajadores, sobre todo y con el giro económico nacional, si se quiere Bien, también. Uno de los puntos importantes que hemos hablado anteriormente, Santiago, es el periodo de prueba, ¿sí? Lo que sí. busca la ley bases y quedó luego de las negociaciones y transformaciones de la normativa es ampliar el periodo de prueba. Se toma un sistema para establecer el periodo de prueba basado en la cantidad de empleados que tenga el determinado empleador, una determinada empresa o compañía, ¿sí? Este sistema, en cuanto a cómo se establece, es un tanto llamativo, porque, por ejemplo, en Francia, en España, en otros países, el periodo de prueba se evalúa de acuerdo a la calificación que tenga el trabajo.
mientras más calificado el trabajo, mayor el periodo de prueba. Este es el sistema que se utiliza en otros países. Hoy quedó en 3, 6 y 1 año, depende de la cantidad de empleados. Y te pregunto, ¿qué pasa si una compañía con menos de 100 empleados puede, por ejemplo, usar 6 meses de prueba, pero contrata a uno más para tener 1 año? ¿Cómo se va a manejar eso? Bueno, eventualmente será nuestro trabajo, en el caso de que me toque ser el abogado del trabajador, digamos, será mi trabajo específico en cuanto al reclamo de decir, bueno, si ya tenés 101 empleados, el periodo de prueba cambia, ya está por fuera del periodo de prueba, por lo tanto, si lo despedís, podés despedirlo. El empleador siempre tiene el derecho a despedir, pero las consecuencias jurídicas del despido van a ser otras, por lo tanto va a tener que, por ejemplo, indemnizar. ¿Sí? Claro. El periodo de prueba tiene una relación inmediata con las indemnizaciones. Si te echan dentro del periodo de prueba, no te deben indemnizar, porque se entiende que el empleador te fue conociendo y dispuso en el plazo de conocimiento del trabajador que no le servías. no le gusta cómo trabaja, Claro. o llega tarde, no tiene que argumentarlo, directamente decir, bueno, te conocí, no me gustaste, te despido, no te indemnizo porque estás en periodo de prueba. Ahora, pasaste un día más del periodo de prueba, ya tenés la estabilidad en el trabajo, ahora si te despido puedo hacerlo, pero te debo indemnizar. Esa es la diferencia principal. Vamos a esa escala. ¿Cómo quedó la escala? La escala en realidad quedó cuando de 3 meses siempre fue el periodo clásico argentino. Claro. Ahora ese periodo clásico argentino lo elevaron a 8. Entonces, una empresa que tenga entre 6 y 100 empleados tiene que cumplir con un periodo de prueba de 8 meses. Por supuesto, como decís vos, si ya tiene 101 empleados, ese periodo de prueba va a disminuirse a 6 meses, si la empresa tiene más empleados. Y después tenemos específicamente ese rubro menor, que son los empleados, las empresas o las pymes, sobre todo, que tienen hasta 5 empleados, que van a tener un periodo de prueba de 1 año. A ver, esto es importante, Santiago. El debate legislativo en este tipo de modificación no fue un debate muy profundo, ¿sí? Porque la ley bases tiene un montón de temas todos juntos, hubo muchas cosas que se aprobaron por título, lo que hemos visto en la votación legislativa, algunas cosas se aprobaron por título, entonces no hubo un debate muy rico en ese tema. Claro. Cuando uno tiene una discusión legal en el tribunal, muchas veces argumenta desde lo que se denomina el espíritu del legislador, el argumento que dio el legislador cuando quiso aprobar este artículo. En este caso no tenemos muchos argumentos específicos, sino más bien, bueno, el debate no profundizó mucho en por qué se quería ampliar el periodo de prueba y por qué se tomaban estos parámetros. Eso es importante también. Claro, esto sería interesante si la Plaza de Empresarios de la Argentina no tuviera en cuenta esta condición, porque claro, vos tenés 5 empleados durante 1 año, la rotación de empleados en 10 años, te evitaste pagar 10 años de indemnización. Y eso es muy concreto. A ver, es una forma de verlo específicamente. Sí. Hay muchas empresas que hacen eso, despiden a la gente antes de cumplir el periodo de prueba para ahorrarse el tema de las indemnizaciones. Igual tienen el costo de contratar gente nueva, capacitarla. Ahora, claro, la gran pregunta, Guillermo, que queda acá es si esto no tendría que estar sujeto a esto que vos me planteás. Capacitación concreta para que esa persona, si es despedida, tenga otras herramientas. Y por otro lado, me parece a mí que un análisis de por qué se lo despide, algún tipo de investigación de por qué se prescinde de ese empleado, porque si no, si yo tuviera la posibilidad de despedir a mi empleado sin tener que indemnizarlo, bueno, veremos además si esto hace que se tome más gente en esa misma compañía. Ahora te lo pregunto, ¿para qué vas a tomar más gente si hasta 5 puedo tener 1 año de prueba? Si tomo uno más quedo por fuera de eso. Entonces, ¿dónde está el criterio de esto es para que se tomen más empleados o para ayudar a la empresa a que haya más trabajo formal en la Argentina? Echa la ley, echa la trampa.
Exactamente, Santiago. A ver, lo que nosotros, como no tenemos ese debate fructífero de argumentos y contraargumentos necesariamente, empezamos a entrar en conjeturas, si se quiere, ¿no? Empezamos a suponer. Entonces, específicamente, a mí me parece que la idea por parte del gobierno es generarle un mayor margen de maniobra a las empresas y especular un poco con contratar más gente o despedirla sin tener que indemnizarla. Me parece que va por ahí, pero el argumento formal no lo tenemos. Esa es la verdad. Habrá que ir esperando. A ver, cuando a mí me llama un cliente, un trabajador, porque lo echaron en periodo de prueba, lo primero que yo le consulto es si lo echaron solo a él o si han echado a otros compañeros, para saber si fue un recorte del sector, si la empresa se está achicando o si quizás él personalmente no los convenció o si tuvo algún conflicto y lo están echando a él en particular. Claro. Lo cierto es que legalmente en periodo de prueba el empleador no debe argumentar el por qué lo echa, simplemente es prescindo de sus servicios, está en periodo de prueba, punto. 2 líneas de la carta documento. Gran debate vamos a tener, Guillermo, con esto. Me parece que vamos a seguir con los diferentes temas de la ley base, pero claro, me imagino un periodo de prueba donde en una juguetería lo contratan para el Día del Niño y lo despiden en enero. Un empleado Bueno, es que sí. sin ningún tipo de indemnización que le sirvió para los momentos más complicados de la actividad, que ojalá contraten, pero el punto es que si no contratan, deberían perder esta ventaja de ley. Si alguien tiene un modus operandi de constantemente, año a año, despedir empleados porque total no paga indemnización, bueno, debería caer también el peso de la ley. Veremos si esto se da así, Guillermo. Gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias a vos. Un gran abrazo, Guillermo Elisa Rondo, hablando justamente, ¿no?, como abogado de el periodo de prueba que se extendió a 8 meses como lo normal y hasta 1 año con una cantidad mínima de 5 empleados. El punto es, si vos querés que sigan contratando, y no me voy a pasar de 5 porque baja mi periodo de prueba. Quédate, tenemos más información.